Dios tiene un propósito para cada vida. Y eso es importante que tú y yo lo aprendamos. Y veamos que Dios tiene un propósito hermoso. Y yo miraba este armonio, miraba que lo estaba tocando. Y yo digo, vaya si ha sido un propósito especial. Lo trae desde el precioso país de... ahora me olvidé el nombre. De la República Dominicana, donde he estado 3 veces y recorriendo todo aquel hermoso país. Me ha encantado aquel país. Lo trajo para estudiar a este país. Y aquí se encontró con alguien muy especial de este país y bueno, han unido sus vidas. ¡Qué hermoso! O sea, uno dice, parece un cuento de hadas, traer de un país a otro. Bueno, algo parecido en el caso mío. Yo quedé viudo hace 5 a 6 años. Quedé viudo después de 50 años de casados, o sea que había sido una buena faena, una buena vida, digamos, de servicio para el Señor junto con mi esposa. Y luego vine a visitar otra vez, estábamos viviendo para aquel entonces en Estados Unidos, vine a visitar a una conferencia especial que había organizado Cristina Jamardi, que está aquí adelante, y me vuelvo a encontrar con ella que la había conocido, estábamos casados, en el primer matrimonio, habíamos conocido con su esposo, sus hijos, hace muchísimos años allí en Jujuy. Pero mire los propósitos de Dios, me trae de vuelta para tomar una reunión, pues hubo un flechazo allí, de esos flechazos fenomenales, y bueno, esta vez mi primera esposa había sido mayor que yo, esta vez invertimos el proceso. Yo tengo 84, ella tiene 74, así que la juventud la suple ella y yo trato de mantenerla allí. Pero lo hermoso es, y digo estos 2 ejemplos que parecen un poco trafalarios de distintos países, pero cómo Dios en su propósito puede hacer cosas maravillosas. Puede mover las piezas, por así decirlo, y me encanta. Le tomó la mano a ella. Ha sido algo hermoso. Así me gusta. Pero, en serio, Dios es así. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Dios puede obrar en formas excepcionales. Decimos, pero ¿cómo es posible que haya sucedido? Yo he dado 2 ejemplos extremos. Hay ejemplos más sencillos, digamos, de acá, gente de una parte del país que viene a esta parte, etc. Pero, en fin. Qué interesante es ver cómo Dios sí tiene un propósito. Pero ¿saben cómo podemos descubrir ese propósito? ¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere hacer con mi vida? Y esto es lo maravilloso. La palabra de Dios nos muestra que Dios tiene un propósito distinto para cada persona. Porque lógicamente el propósito será de acuerdo a la persona, como es la persona. No es... Entonces, qué hermoso es pensar que Dios tiene ese plan. Pero ¿cómo podemos descubrir ese plan? Ese propósito que Dios tiene. Así que vamos a tomar esa palabra planes para que ustedes les recuerden cómo conocer la voluntad de Dios. Sé que es útil porque recuerdo que había estado visitando un lugar en Santiago del Estero y había estado allí, hacía mucho que no había estado allí. Y alguien me dijo, don Carlos, ¿usted se acuerda cuando usted habló de cómo conocer la voluntad de Dios? Y yo le dije, sí, bueno, no sé hace cuántos años fue, hace 3 años, bueno. Y ella me lo dijo, tac, 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 P-L-A-N-E-S. Ahí tenía el plan. O sea, es útil. Así que yo les propongo esa palabra clave, la palabra planes. ¿Cómo puedo conocer qué plan tiene Dios para mí? Pero me dirías, ¿si Dios tiene un plan? Sí, tiene un plan para cada uno. Somos importantes para Dios. Dios se preocupa de nosotros. Dios nos ve como somos, con todas nuestras virtudes y las otras cosas también. Dios las ve, ¿no es cierto? Y Dios puede usar. Entonces vamos a esa palabra clave para recordar. La P, ¿qué representa? Pedir en oración. La P es de pedir en oración. Es lógico que si Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, Él quiere revelárnoslo. Pero ¿cómo puedo saberlo?
Una de las formas maravillosas es que puedo pedirle en oración. Quizás algunos de los más jóvenes todavía no saben exactamente lo maravilloso que es la oración. ¿Qué es la oración? Es una conversación con Dios. Yo no estoy pidiendo la ayuda de alguien que está a mi nivel, no tiene tanto poder ni nada por el estilo. Estoy en contacto con Dios mismo. Dios ha mostrado interés por mí, enviando a su Hijo a este mundo, muriendo en la cruz por mí para salvarme. Y Él también tiene un propósito. Entonces, lo lógico es que si Él tiene un plan para mi vida, ¿qué va a querer que yo haga? Que le pida. Pedir en oración. ¿Cómo puedo hacerlo? Buscar su voluntad. Pide que te guíe. No es una forma muy complicada, no hay que aprenderse algo largo para hacerlo. Muestro ejemplos de las Escrituras para que puedan ver que es sencillo. El salmista decía en el Salmo 25:4, muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Así de sencillo. Muéstrame, enséñame. Otro más sencillo todavía. Muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Qué hermoso entonces es recordar que Dios tiene un plan, tiene un propósito y está dispuesto a hacerlo conocer. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, pedírselo, pregúntaselo, y precisamente eso es lo maravilloso, y eso es lo que quiero que aún los más jóvenes puedan ir descubriendo lo maravilloso que es la oración. Que es una cosa que podemos dirigirnos a Él donde quiera que estemos. No hace falta que sea en una iglesia, puedo estar en mi casa, puedo estar en cualquier lado, puedo estar ante un peligro o ante una situación difícil y puedo pedir la ayuda de Dios. Ese es el valor de la oración. Pero aquí estamos hablando de conocer su plan, su propósito para mi vida. Entonces pedirle en oración. Y ora y espera la dirección de vida, pero tengo que pedir con fe, sin dudar. La Escritura nos dice que cuando pedimos tenemos que pedir con confianza, en que Dios va a mostrarnos su voluntad. Dios va a mostrarnos lo que debemos hacer. Y debo estar dispuesto entonces sí a buscar su dirección en todo esto. Y qué hermoso es saberlo. No hay nada que esté fuera del alcance de la oración, alguien ha dicho, excepto aquello que no está en conformidad con la voluntad de Dios. Qué hermoso es saber. Todo está dentro del alcance de la oración. Yo puedo pedirle por lo que sea, ¿no es cierto? Pedir su ayuda, pedir su orientación, y en este caso para mostrarme lo que debo hacer, pero también, aun cuando estás con algo difícil, que estás afrontando un desafío, un reto, qué hermoso esa telegrama al cielo. Señor, ayúdame. Señor, ilumíname. Y en ese momento el Señor nos da justamente la respuesta. Así es nuestro Dios. Y queremos que tú conozcas ese Dios en forma especial. Por eso os invitamos aquí, domingo tras domingo. ¿Cuál es la letra que sigue en la palabra planes? ¿Cuál es la letra que sigue? La L. ¿Qué puede representar la L? Bueno, aquí es lo maravilloso. Dios ha suplido también aquí. La oración era lo primero, dirigirnos a Él, ¿no es cierto? Pedirle en oración, pero ahora es leer su palabra. Leer su palabra. O sea, Dios nos ha provisto un manual. Dios nos ha previsto un libro de guía. Dios nos ha provisto un lugar donde puedo encontrar lo que Dios quiere para mí. Por eso ustedes han notado que cuando comenzamos el culto o la reunión, quizás ustedes conozcan mejor esa palabra, la reunión, hemos visto que se ha referido a ciertos pasajes de la Biblia. Ha hablado de ciertos pasajes de la Biblia, la palabra de Dios, donde Dios nos habla. En la Biblia encontramos una clara declaración de la voluntad de Dios para nuestra guía. Hay cientos de expresiones sumamente claras donde Él nos muestra qué es lo que espera de cada uno de nosotros. Ahora, además hay
expresiones, principios de allí muy especiales. Por ejemplo, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. O sea, es como mi antorcha, que yo puedo alumbrar mi camino, puedo saber por dónde tengo que andar y no voy a caerme, porque voy a poder ver aquello que hay en el camino. Además, hay advertencias de falsos caminos en la palabra de Dios, caminos que no debemos tomar. Ahora, qué hermoso es esto. Cuando nos dicen su palabra, por ejemplo, en un pasaje de la Biblia, oh hombre, mujer, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, humillarte ante tu Dios. O sea, acá te está indicando lo que Él quiere de nosotros. Que hagamos justicia, que amemos misericordia, que nuestro deseo sea humillarnos ante aquel Dios que nos puede dirigir. Ahora, ¿pero cómo puedo descubrir en su palabra cómo es el camino? Hay algunos que parece que pensaran que fuera una cosa al azar, y tengo imágenes acá, no quise tomarme tiempo para no hacerlo largo, pero de una persona que los ojos tapados abre la Biblia, pone el dedo y dice, a ver si eso es lo que debo hacer. Pero se dice de alguien que hizo eso y entonces leyó sobre alguien que fue y se ahorcó. Eso no puede ser la voluntad de Dios para mí. Entonces vuelve a cerrar los ojos, pone el dedo otra vez. Lo que has de hacer, hazlo pronto. No juguemos con la palabra de Dios. No juguemos así a la ruleta rusa con la palabra de Dios. Muchas veces vamos a ver que en la lectura, si tomamos la costumbre de leer diariamente de la palabra de Dios, estamos buscando su guía, su dirección. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vas a encontrarte, y muchas veces nos ha pasado, que en un pasaje que vas a leer, de repente parece que hay un pasaje que te salta de la letra de ahí del libro y te pega entre las cejas y te está indicando la voluntad de Dios. No es entonces al azar, no es cerrar y poner el dedo, no es tirar una moneda tampoco, es poder descubrir en la palabra de Dios lo que Él tiene que decirnos. Dice la palabra de Dios, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Qué hermoso es saber que eso es el deseo de Él para nosotros, ¿no es cierto?, en todo momento. ¿Hasta qué hora tengo? No sé, ¿qué hora empecé? No mire la hora de empezar, ¿eh? 2:30, sobra tiempo. Pues no, yo no voy a tomar tantos. Es que no hay reloj acá, por eso no veía. Ah, ya está. Ya estaba viendo. Muy bien. En este dibujo hay una cosa interesante. Entraba una persona que le había puesto un aparato sobre la cabeza y decía, creo que mi experimento de transformación mental fue todo un fracaso. O sea, pretendía transmitir la palabra de Dios a su mente a través de un aparato. No, ¿cómo lo hacemos? A través de la lectura, abriendo la palabra de Dios, encontrando en la palabra de Dios qué es lo que Él quiere decirnos a través de ella. Entonces, no por azar, sino a través de la lectura propia de la palabra de Dios, si tomamos el tiempo para hacerlo. ¿Y qué es lo que nos dice su palabra? A menudo se encuentra dirección divina en la lectura regular de nuestra palabra. ¿Por qué? Porque es nuestra brújula. A la pregunta, ¿qué es una brújula? No es una bruja, no es una bruja pequeña. ¿Qué es una brújula? Es aquello que nos indica el camino, ¿no es cierto? Que lo usa y entonces nos va señalando el norte, el sur, etcétera, para que sepamos en qué dirección. Es nuestra brújula, es nuestro mapa, o seamos más modernos, es nuestro GPS. Pero cuidado, ¿qué es un GPS de paso? Porque a veces pensamos que todo el mundo lo sabe. Es ese aparato que ustedes pueden poner ahí la dirección a donde quieren ir. Y entonces él les va a indicar por dónde tienen que ir. Fenomenal, porque si no uno no sabe dónde ir. Y entonces uno mira ahí y entonces ya el GPS le va diciendo, bueno, cuando le va a decir antes que lleguen en la próxima
tiene que girar hacia la izquierda, hacia la derecha, lo que sea, le va a indicar dónde tiene que ir el GPS. Pero el problema es que el GPS es para seguirlo. Yo me acuerdo que me contaban de un grupo de amigos hispanos que iban desde Nueva York a Chicago para una conferencia allí, y mientras estaban en el camino, estaban siguiendo el mapa que venía en el coche, que le iba indicando por dónde tenía que ir. Pues le decía, por ejemplo, en la próxima salida salga y hacia la derecha y después tiene que ir a la izquierda, etc. Y este hombre siguió de largo y le dio una nueva reindicación de cómo tenía que ir y otra vez desobedeció. Y me dicen a mí, la verdad que yo jamás escuché un aparato de esto que lo dije, pero tampoco puedo no creer los muchachos que me lo dijeron. Dice que el aparato dice, usted está perdido. Y efectivamente, porque no había prestado atención al mapa, al GPS que le indicaba por dónde tenía que ir. ¿De qué sirve la palabra de Dios si yo no obedezco? ¿De qué sirve la palabra de Dios si yo encuentro algo allí que me dice lo que tengo que hacer y yo no lo hago? Evidentemente es para ser obedecida. Hay que encontrar la dirección y seguir esa dirección que se va indicando. Así que tenemos B, pidiendo, pedir en oración, L, leer la palabra de Dios. Uy, se me nos va la hora. Yo lo acorté pensando que no quería pasarme como anoche. Dije hasta las 1:30, 12:30. Bueno, entonces podría agregar otras cosas. Bueno, está bien. Aceptar el consejo de otros. ¿Por qué? Porque Dios puede usar otras personas para ayudarnos también. Y esto es lo maravilloso. Dios puede usar el consejo de otros. Para eso Dios nos ha dado amigos y lo hermoso dentro de la iglesia, hermanos en la fe. ¿Y cuántas veces alguien se ha acercado, nos ha dado un consejo y nos ha dicho, mira, te conviene hacer esto o te conviene hacer esto otro? Y entonces esa persona nos conoce cuáles son las situaciones y Dios puede usarlo, sí. Los pensamientos, dice la Escritura, con el consejo se ordenan. Y qué hermoso es cuando podemos entonces escuchar, aceptar el consejo de otros. Pero asegúrate que los consejeros y por tanto sus consejos sean correctos. En la Biblia tenemos ejemplos de personas que aceptaron consejos totalmente equivocados. Por ejemplo, había un rey de Israel, Roboam, que consultó los que habían consejeros de su padre. Su padre era nada menos que Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos, según dice la historia. Y entonces ellos le dieron un consejo. Pero ellos tenían sus amigotes. Roboam tenía sus amigotes. Y sus amigos te dijeron, no tomes en cuenta lo que esos vegetarios te están diciendo. Yo tengo otra idea. ¿Por qué no haces esto, esto y esto? Y hicieron entonces lo que le habían dicho y perdió el reino. O sea, fue el peor consejo que podía aceptar. Por eso, cuidado, buscar el consejo de quienes te conocen, te aman, desean lo mejor para ti. Y qué mejor aquí, que en un lugar como este, el deseo de que tú conozcas la voluntad de Dios. Ya que Dios está en control, todas las cosas obran para bien, dice la palabra de Dios. Él puede usar eventos en tu vida diaria para indicar la dirección en que debes ir. Por ejemplo, hay momentos cuando tú no sabes qué hacer y entonces en ese momento hay dos alternativas y ahí es donde, ¿no es cierto?, en ese momento la dirección de las circunstancias se da que no puedes seguir por este camino, tienes que seguir este otro camino y entonces sí ese es el camino correcto. Qué hermoso. Dios está en control de las circunstancias, sí lo está. Voy a dar 2 o 3 ejemplos interesantes para verlo. Por ejemplo, a veces, hablando de dirigir por las circunstancias,
La palabra de Dios habla de tomar la forma de puertas cerradas o puertas abiertas. El apóstol Pablo está hablando de sus viajes y dice, me fue abierto puerta en tal lugar. O sea que hubo una oportunidad allí, pudo aprovecharlo y lo hizo y hubo bendición. Pero después habla de otros lugares donde la puerta estaba cerrada. O sea, no pudo seguir adelante. No pudo, las circunstancias se dieron que no pudo, cerró la puerta, no pudo seguir. Dios usa esas cosas. Puertas abiertas, puertas cerradas, puertas abiertas de oportunidad, puertas cerradas en otro sentido. Pero cuidado con las circunstancias aparentemente favorables. Hubo el caso del apóstol Pablo que estaba viajando en barco y le estaban llevando prisionero, o sea, no viajaba tan cómodo porque estaba como prisionero. Este barco le estaban llevando a Roma, donde lo iban a juzgar. Y entonces los que estaban a cargo del barco vieron que había vientos favorables y pareció que era buen momento para salir. Pablo decía, no es buen momento. Yo sé porque Dios me lo ha mostrado que no es un buen momento, pero ellos salieron igual. Ellos se creían superiores y salieron, pues se encontraron con vientos contrarios y todo terminó en un naufragio precisamente porque no habían prestado atención. Y yo tengo ejemplos familiares muy interesantes. Empecé con una propuesta de matrimonio acá, adelante, que de aquel joven que vino de lejos para proponer el matrimonio, una vez que la conoció, por supuesto, no antes. Desde luego, mi padre vino a la Argentina en el año 22 como misionero. Primero estuvo en Tucumán. Le pareció que sería mejor que fuera soltero, que podía hacer más y estaría más libre siendo soltero. Pero después se encontró con situaciones muy difíciles, donde había madres que venían con su hija especial y que querían enchufarle la hija a mi padre. Qué mejor que acá tenían un joven soltero, y entonces muy pronto se dio cuenta que no era conveniente. Y entonces pensó, bueno, quizás yo tenga que pensar en mi pareja. Y había salido, él venía del país de Gales, el sur de Gales, allá en Gran Bretaña. Hay en este país de paso Calonia, colonias galeses grandes, donde hablan ese idioma acá en el sur de la Argentina, en Chubut. La cuestión que él pensó en esta chica, que había salido 2 o 3 veces nada más con ella. Pero luego sintió el llamado de Dios, pensó que era mejor que fuera soltero y había dejado el país y se había venido a la Argentina. Ahora estaba en el norte de la Argentina y estaba pensando sería conveniente que estuviera casado. ¿Qué hizo? Se le iluminó la mente a mi padre. Y esa chica con la cual salí. Y entonces le escribió una carta. Imagínense, estamos hablando de años, al final fue en el año 24. El servicio de correos no era muy rápido. Así que le mandó una carta proponiéndole matrimonio, iba con vueltas mi padre, proponiendo el matrimonio a esta señorita de Gales. Bueno, tardó como 1 mes y medio llegar la carta porque tenía que ir en barco, no había aviones en aquel entonces, barco para llegar y la carta le llegó, y claro, se imagina, una señorita recibe una carta donde están proponiendo matrimonio. Está bien, no conocía a quien les proponía matrimonio. Pero no lo conocía tan bien. Y además era con condiciones. Mi padre le pedía matrimonio, pero tenía que ser con la condición que se casara con él. Él iba a ir allí a buscarla y volviera a la Argentina, que fuera misionera acá en la Argentina. Así nomás. Bueno, ella oró al Señor. Y una de esas cosas, por eso digo cómo Dios puede obrar aún a través de las cosas más insignificantes. Lo tomo para que vean que son cosas concretas. El invierno anterior, alguien cuando ella estaba usando sobre todo porque hacía frío, en el sur de Gales hace frío en el invierno, se había puesto y alguien le había dado un folleto que ella no lo había recibido, un escrito, había puesto en su bolsillo y se había olvidado de eso. Había terminado el invierno, se había colgado el tapado, lógicamente, y ahora había pasado todo un año, había vuelto el invierno,
va a buscar su abrigo y ¿qué hace? Mete la mano en el bolsillo y saca el folleto. Título del folleto: ¿irás tú con este varón? Ustedes miren, un momentito, suena demasiado a cuento de hadas eso. No, es un versículo de la Biblia: ¿irás tú con ese varón? Y ella lo tomó como que era la dirección de Dios para ella, y entonces le contestó, y al mes y pico recibió mi padre la respuesta que sí, que la aceptaba. Así que él pudo regresar a su país y volver y entonces casarse con ella. Por eso digo que es cosas increíbles. Pero doy otro ejemplo para que vean ustedes cómo Dios obra. Mi padre había subido a Buenos Aires desde Trevelin en aquel entonces. El viaje de Buenos Aires a Esquel y Trevelin, que es sobre la cordillera de Los Ángeles, de los Andes, no Los Ángeles, de los Andes, era un viaje de unos 3 días y caminos no muy buenos, muchas partes sin asfaltar, en fin, bravos los caminos. Mi padre había comprado un coche nuevo que no existió muy pocos años, un Jordán, porque le hacía falta para sus viajes en el sur. Y entonces, llegando a Buenos Aires, no tenía coche todavía, le iba a comprar en Buenos Aires, pasó por Bahía Blanca y prometió que iba a estar una semana allí con reuniones especiales. Pero llegó a Buenos Aires y en Calle Brasil, que aquellos que conocen las iglesias acá, en la iglesia conocida, que tenía una campaña de evangelización de una semana. Pero hubo tanta bendición, se convirtieron tantos, que le pidieron, por favor, don David, quédese una semana más. Y él se había comprometido que le iba a dar una semana a Bahía Blanca, cuando había estado subiendo. Pero se quedó esa semana extra y cuando viene a Bahía Blanca le dice, lo lamento, pero tuve que quedarme una semana más. No tengo forma de avisar a mi esposa y mi hijo, yo estaba en el sur, de que voy a llegar tarde, no había buenos servicios de correo en aquel entonces, y entonces, bueno, tengo que salir. Estuvo una sola noche de reunión, pero salió y a los 50 kilómetros de Bahía Blanca, adivinen qué pasó. El coche se le quedó. Era una marca desconocida, Jordán, no era ni Ford ni Chevrolet, no estoy haciendo avisos, por supuesto, no me pagan para eso, pero así que no había puestos y repuestos ahí en Bahía Blanca. Lo tuvieron que pedir a Buenos Aires. Adivinen qué tuvo que hacer mi padre, quedarse una semana extra allí, y allí hubo bendición. Por eso digo, Dios usa las circunstancias, Dios está en control. Y cuando Dios quiere guiarnos, nos va a guiar de una manera u otra. Por eso podemos estar seguros de que Dios nos va a guiar. Y hay otro que quizás sea el más difícil de explicar. Habíamos visto cuál era la P, pidiendo en oración a Dios, lógicamente. La L, ¿cuál era? Leyendo su palabra. La A, ¿cuál era? Aceptando el consejo de otros. Y luego que venía la N, notando la dirección de las circunstancias. Ahora viene la E, escuchar la voz del Espíritu. Esto es lo más difícil de explicar. Pero dice la palabra de Dios. Está hermosa la expresión esta del Salmo 141:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. O sea, la palabra de Dios habla de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿De qué manera el Espíritu Santo nos guía? Quizás llevándonos a leer un pasaje de las Sagradas Escrituras, sí, otra vez la palabra, nos mostrando un pasaje que justo nos habla allí. O quizás una circunstancia, ¿no es cierto?, que podemos ver cómo el Espíritu nos va guiando. Otras veces será a través de su voz habitualmente interior. Y sentimos en nuestro interior, esto es lo que tenés que hacer. Estamos orando, Señor, y sentimos como si fuera del Señor, esto es lo que tenés que hacer, esto haces. Y entonces una especie de impulso, una inspiración, un apremio, podríamos decir, interior.
O sea, es como la voz de Dios, ¿no es cierto? Paz cuando estamos en lo correcto, siempre de acuerdo con las Escrituras. Y nunca será irracional, nunca será una cosa ilógica, una cosa necia, ridícula, pero siempre será un sentir como si fuera el impulso de Dios quien me está señalando, sí, esto es tu voluntad. Estoy seguro que antes le propusiste de proponerle matrimonio a la susodicha, habrás sentido de parte del Señor, esto es mi voluntad para ti, ¿no? Claro. Disculpen que me metí con ustedes, ¿no? Pero es para mostrar cómo Dios obra. Y es maravilloso en ese sentido. Efectivamente, nunca será irracional. Y entonces, dice la Escritura, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Qué hermoso cuando podemos estar seguros de la observación. Ahora, a algunos les gustan las cosas un poco raras, fuera de lugar, quizás decimos, ¿qué de las visiones? Bueno, solo excepcionalmente. A veces puede haber un llamado especial al servicio, el caso de Moisés, aquel arbusto que ardía y no se consumía, ¿no es cierto? También para superar prejuicios, Pedro en el caso de Jope, ¿se acuerda? Dios tuvo que hablar en forma especial para que fuera y predicara al centurión romano porque él no quería hacerlo. Pero cuidado, realmente no estemos buscando visiones. Habitualmente Dios nos va a guiar en forma sencilla a través de su palabra. Por eso hago la pregunta, ¿podemos pedir señales excepcionalmente? Sí. Si hay algo que queremos estar del todo seguros, Gedeón pidió, ¿se acuerdan? Que aquel vellón primero estuviera mojado, después estuviera seco, y bueno, pero Dios no está en obligación de responder a estos pedidos. No podemos imponerle a Dios, quiero tener una visión especial para mostrarme que esto es su voluntad. Puede suceder, sí, pero, y no esperemos, desde luego, una señal en el cielo como si fuera, ese es el camino que debes tomar. Dios habitualmente lo va a hacer a través de su palabra, a través del consejo de otros, a través de las circunstancias mismas que nos van a ir señalando el camino. Y luego, la S. ¿Cuál es la última letra? ¿No es cierto? Ahora vamos a recordar. La P, pidiendo ¿en qué? En oración. La L, leyendo su palabra. La A, aceptando el consejo de otros. Perfecto. Después que venga la N, notando la dirección de las circunstancias. Y ahora, ¿cómo podemos estar entonces, la S, escuchando la voz del Espíritu y luego la seguridad ¿cómo puedo estar seguro de la voluntad de Dios? Cuando cada una de estas formas en que Dios nos guía están señalando en la misma dirección. Les doy un ejemplo. Un gran siervo de Dios, F.B. Meyer, muy conocido como expositor de la palabra de Dios, estaba regresando de Belfast, un puerto en el norte de Irlanda, al puerto de Liverpool, en Inglaterra. Era de noche y él había hecho ese viaje varias veces, de manera que conocía el capitán de aquel barco y estaba junto con él en el camarote de la arriba, en la cabina principal, y estaban acercándose al puerto, y entonces pregunta, ¿cómo puede saber usted a dónde tiene que atracar el barco? Dice, ¿ve esas 5 señales, esas 5 luces fuertes? Sí, sigue mirando. Al ratito ya no eran 5, eran 4. Al rato ya no eran 4, eran 3. Al rato no eran 3, eran 2. Y entonces dice, cuando ya las 5 están coincidiendo y se ven como una sola luz, yo puedo estar seguro. Y entonces esa era la forma que podía estar seguro. Cuando Dios nos guía de tantas maneras. Por lo que quiero hacer destacar en forma especial, especialmente para aquellos que quizás no han venido muchas veces acá. Qué hermoso es que sepas
que Dios tiene un plan para tu vida. Tiene que empezar, por supuesto, por conocerle como tu Salvador personal, por reconocer que Él, cuando vino a este mundo, ¿para qué vino? Para morir en la cruz, para dar su vida por ti, para derramar su sangre, para que con esa sangre pudiera borrar, limpiar tu pecado y tu culpa delante de Dios. Aceptarle como tu Señor y Salvador. Y entonces sí, podrás aprovechar todo lo que hemos dicho. Y por eso, al final termino con estas palabras. Te invito a tomar un segundo para pensar. Lo que estás haciendo hoy te llevará a donde quieres llegar mañana. Haga una pregunta de vuelta. Lo que estás haciendo hoy te llevará a donde quieres llegar mañana. Y una más, con esta termino. Si voy para atrás no va a ser. Jesús dijo, no busco hacer mi voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Eso es lo que dijo el mismo Señor Jesús. Y entonces hago la pregunta, ¿a qué y tú qué voluntad estás siguiendo? ¿La de Dios o la tuya? Hay una promesa hermosísima en la palabra de Dios que encontramos en 1 Juan 2:17. El que hace la voluntad de Dios, ¿qué hace? Permanece para siempre. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es cuando podemos encontrar la voluntad de Dios, seguir esa voluntad y entonces saber que Dios tiene un propósito especial para tu vida, al igual que lo tiene y lo ha tenido para la vida de los que te acompañamos hoy aquí. Que Dios te bendiga y que puedas descubrir primero en Él tu Salvador. Eso es el punto de partida, pero después también encontrar tu guía, tu dirección, tu meta también en la vida. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este grupo precioso de tus hijos y de nuestros amigos que han venido aquí con el propósito de escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú le hables a través de ella. Señor, hemos visto qué maravilla es pensar que tú tienes un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y quieres revelarnos ese plan. Quieres que lo conozcamos. Y por eso te pedimos que tú nos ayudes para que siempre estemos deseando buscar tu voluntad en nuestras vidas. Bendícenos ahora y en unos momentos se habrá de cerrar este culto y habremos de regresar a nuestros respectivos hogares. Guíanos, guárdanos y haz que no nos olvidemos de lo que hemos escuchado en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.